Muy buenas tardes, señores periodistas. Me encuentro en compañía de las ministras que formaron parte de la comitiva que acompañó al presidente de la República en su viaje de Estado al Reino de España. El motivo de esta conferencia de prensa es precisamente dar cuenta de los acuerdos logrados y de los diálogos sostenidos a nivel tanto del presidente de la República con el rey Felipe y con el presidente del gobierno español Mariano Rajoy, y de los acuerdos firmados con el Reino de España. Sin duda alguna, por varias razones, este es uno de los viajes de Estado más importantes que ha realizado el presidente de la República, porque, como todos sabemos, España es el principal inversor en el país y, adicionalmente, empresas españolas en los últimos años vienen realizando inversiones importantes, no solo a nivel de las conocidas que ya tienen una larga estada en nuestro país, sino que en los últimos años también se ha presentado un fenómeno interesante con la presencia de pymes españolas en el Perú, que no solamente vienen trabajando en Lima, sino en otras regiones del país. Adicionalmente, empresas españolas también han ganado licitaciones o concursos de importancia, como por ejemplo lo es el proyecto emblemático de este gobierno de la construcción de la línea del metro y el gasoducto en el sur, entre otras. Entonces, por esa razón, este viaje ha constituido un paso importante para fortalecer aún más la relación bilateral con el Reino de España. A nivel de ambos gobiernos, no solo se ha calificado de positiva la reunión sostenida y de los acuerdos logrados, sino que marca una pauta para que en el mediano y largo plazo sigamos contando con el apoyo del Reino de España, que no solamente se traduce en un soporte económico en el cual las empresas españolas que han realizado sus inversiones en el Perú han ayudado al crecimiento y desarrollo económico de nuestro país, sino también el apoyo político. Como es indubitable y de dominio público, el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, apoyó decididamente el proceso para que el Perú y también Colombia estén exonerados del uso de la visa Schengen para poder viajar a Europa. Sin duda alguna, este apoyo político fue determinante para que la Unión Europea determine que peruanos podremos viajar por periodos de corta estancia sin el requisito de esta visa, y servirá esto, creo, también para fortalecer los mecanismos de integración no solamente entre Perú y España, sino entre el Perú y la Unión Europea. Con motivo de este viaje, el presidente Ollanta Humala también expresó su agradecimiento tanto al rey como al presidente del Gobierno del Reino de España por este apoyo que fue decisivo para lograr este exitoso resultado. Entonces, en conclusión, podemos señalar que este viaje ha sido exitoso y que nos abre las puertas para continuar trabajando en beneficio mutuo. A continuación, le cederé el uso de la palabra a la canciller para que explique acerca de los acuerdos firmados con el Reino de España a nivel de las relaciones exteriores. Gracias, Premier. Muy buenas tardes. En lo que respecta a los temas que han sido responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores en la preparación de esta visita, debo destacar el alto nivel de compromiso político
demostrado con la suscripción de la declaración política entre el presidente Ollanta Humala y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Es importante destacar que ambos presidentes decidieron elevar el nivel de la relación entre Perú y España. Nosotros, como ustedes conocen, teníamos una asociación estratégica y en esta visita se ha logrado reforzar esa asociación estratégica, que eso se va a hacer patente en el sinnúmero de mecanismos de cooperación que se van a enfatizar a partir de ahora. A ese respecto, hemos suscrito un acuerdo para el uso compartido de misiones en el exterior, lo cual facilitará al Perú tener presencia en una serie de países donde lamentablemente por razones presupuestales no hemos podido aún establecer embajadas. Asimismo, hemos establecido y hemos fortalecido lazos de cooperación en materia cultural a través de un acuerdo suscrito entre el Instituto Cervantes y la Cancillería, que como objetivo primordial permitirá que el Centro Garcilaso, el Centro Cultural de la Cancillería, pueda tener una sede en Madrid. Eso es muy importante para la difusión de nuestros valores culturales con miras a la celebración del Bicentenario. Asimismo, hemos establecido acuerdos en materia de trabajos de tratados y de archivos, y hemos firmado también conjuntamente con la ministra de Ambiente de España una declaración en la cual ratificamos el compromiso del Perú y España con el cambio climático, en la lucha contra el cambio climático. Quiero destacar también la gran sintonía en las reuniones bilaterales que sostuvo el presidente con el rey de España y con el presidente Rajoy. En ambas reuniones comenzaron con un reconocimiento al alto nivel de las relaciones. Eso es importante destacar. Y además, también es importante que ustedes conozcan que en el programa del presidente se incluyó una visita a la Real Academia Española. Es primera vez que un presidente incluye en su periplo oficial esta visita, que tuvo el mayor nivel, puesto que participaron todos los miembros de número de la Academia. Muchas gracias, primero. Gracias, canciller. Ahora le cedo el uso de la palabra a la ministra Manuel. Muy buenas tardes, señores periodistas. Muchas gracias, premier. En lo que respecta al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y a su participación en esta gira, hay que destacar que la gira, como expresó el premier, no solamente estuvo acompañada de una parte política, sino también de una parte empresarial. Empresarios peruanos, representantes de diversos sectores, nos acompañaron en esta gira y estuvieron con nosotros presentes en las dos presentaciones que tuve a mi cargo, cuyo objetivo fue el de promover la inversión en nuestro país, destacando los sectores con mayor potencial. Hay que destacar que el diario El País organizó un foro que le denominó Perú hacia el futuro, o Perú expresado en sus términos, Perú en futuro. En este foro, la pregunta fue, ¿qué cosa es lo que ha hecho el Perú en los últimos años para mostrar esta tasa de crecimiento sostenido y dónde es que la inversión española puede encontrar nuevas oportunidades de negocio? Y en este sentido se destacó el hecho de que la inversión española ha pasado por diferentes etapas. Una primera etapa, a la que el premier ya se refirió, que es cuando llega la empresa telefónica y participa en este proceso de privatización que marca la mayor inversión privada hecha hasta ese momento en la economía peruana. Luego sigue una serie de inversiones y estamos en este momento en una tercera etapa en donde ya han sido las pymes españolas, que son en su mayoría más de 300 pymes, que están invirtiendo de manera conjunta con empresarios, con pequeños empresarios peruanos
en los sectores de servicios, por ejemplo, servicios inmobiliarios, servicios de logística, servicios de distinta, y también, como también ya señaló el Premier, están invirtiendo a lo largo y ancho del país, por ejemplo, en empresas agroindustriales y en empresas pesqueras. Yo les comento que viene una cuarta ola y en esa cuarta ola a la que nosotros fuimos a España para comentarles las oportunidades que hay en agroindustria, en el sector pesquero, principalmente en el sector turismo y en este crecimiento de infraestructura que nuestro país está mostrando al mundo y que está conectando cada vez más ciudades del interior del país que antes no podían siquiera pensar en tener acceso a mercados para sus productos. En este crecimiento del Perú, en este cambio del Perú, las empresas españolas están interesadas en invertir. Y yo quisiera referirme a las cuatro, propuestas concretas que he recibido de empresarios españoles para venir a invertir al Perú. La primera de ellas se trata del desarrollo de un sistema para evitar las cuarentenas de productos de agroexportación. Están interesados en invertir en la costa peruana, en lograr un centro que permita acortar los tiempos en que los productos frescos, ¿no?, los cítricos, los espárragos, las uvas, las granadas, los higos, mangos, chirimoyas, entre otros, puedan estar en este tiempo para cortar los tiempos de cuarentena y que puedan llegar en estado fresco a los mercados españoles y, por lo tanto, alargar o extender el periodo de duración. En segundo lugar, me reuní con representantes del prestigioso Basque Culinary Center, que es el Centro Culinario Vasco, que tiene su sede en San Sebastián. Y pretendemos desarrollar un producto de innovación alimentaria integral. ¿Y en qué consiste eso? Consiste en identificar la potencialidad que tiene cada uno de nuestros sectores, aquellas regiones en las que todavía no ha habido este boom gastronómico, e identificar y estudiar estas propiedades que cada una de estas plantas puede tener en las localidades y cuál es su interrelación a futuro en áreas como el turismo, por ejemplo, y a través del desarrollo de la gastronomía. Esto es un factor muy importante para el Perú, dada nuestra biodiversidad y el posicionamiento de la gastronomía a nivel mundial y especialmente en España. En tercer lugar, se me acercó el grupo de Rivera Salud, que es una empresa que ya acaba de inaugurar 2 hospitales, uno en Villa María del Triunfo, y está muy interesado en seguir construyendo pequeños centros hospitalarios que trabajen de la mano con pequeñas ciudades y que podamos impulsar nuevamente lo que es la garantía de servicios de salud para toda la población. En un último caso, el cuarto ofrecimiento concreto que tuve de un grupo español, me pidió todavía no revelar su nombre, es en el tema de las inversiones de alta tecnología. Ayer justamente Mincetur ha cerrado el Perú Service Summit, que es una plataforma de negocios para impulsar la exportación de servicios. Hemos logrado la exportación el cierre de negocios en $85 millones, y entre la concurrencia habían 19 países, uno de ellos era España. Entonces, hay un interés altísimo en España en lograr interrelación, en acercarse más a través de Mincetur y Promperú para todo lo que es la difusión de call centers, de distribución de software, soporte logístico, data center, todo lo que signifique mejorar la competitividad de las empresas en el sistema de información del mismo. Y quería comentarles también que durante nuestra presencia logramos también posicionar a la quinoa como un elemento esencial. Hemos logrado, a través de una alianza estratégica con el Corte Inglés, que durante las próximas semanas, en las 100 tiendas que tiene el Corte Inglés a lo largo y ancho de España, se logre presentar menús a base de quinoa, lo que ustedes saben que las exportaciones de quinoa a España crecieron el año pasado más de 1000%. Eso es lo que tendría que informar primero. Gracias. Adicionalmente quisiera señalar lo siguiente. El gobierno de España, y eso formó parte del diálogo político,
viene en su calidad de observador de la Alianza del Pacífico, analizando con mucho interés el progreso que ha tenido este trabajo que venimos realizando con colombianos, mexicanos y chilenos. Sin duda alguna, la Alianza del Pacífico constituye el día de hoy, acaso, uno de los procesos de integración más interesante y seguido a nivel internacional. Y el gobierno de España ha expresado su interés en seguir más de cerca y encontrar o evaluar modalidades para aproximarse a este proceso que, repito, viene llevando a cabo el Perú, en este caso porque el presidente Humala está ejerciendo la presidencia pro tempore. También con ocasión de este viaje tuve la oportunidad de viajar a la ciudad de Vigo para constatar los avances del buque oceanográfico que se está construyendo en los astilleros Freire, que reemplazará a nuestra vieja embarcación Humboldt. Y finalmente señalar que el rey de España, durante su discurso en la cena que le ofreció al presidente de la República, destacó la importancia del proyecto del buque de instrucción a vela BAP Unión que venimos construyendo en Cima, Perú, con el apoyo tecnológico de empresas españolas. Eso sería todo lo que tenemos que decir y quedamos a su disposición para responder las preguntas que estimen pertinente formularnos. Damos paso a la rueda de preguntas de TV Perú, David Ponce. Ministro, buenas tardes. Si nos podría informar, había cierta preocupación por parte de los empresarios españoles sobre esta doble tributación. Ellos estaban reclamando un convenio, y eso cómo está caminando, en cuánto tiempo ya se podría obtener. Y además, si en macro podría explicarnos finalmente cuál ha sido la percepción, el interés de colocar mayores inversiones en nuestro país y si España sigue siendo el primer país inversionista, tener inversiones en el Perú. Gracias. En primer lugar, hay que destacar las declaraciones del presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy. Él ha señalado enfáticamente que el Perú es un país serio, confiable, y que a lo largo de los años en los cuales las empresas españolas han trabajado en el Perú, han sido la demostración de que se pueden obtener ventajas económicas tanto para peruanos como españoles. En ese sentido, existe un clima de confianza y, por lo tanto, de expectativa en ambos países para que las inversiones se sigan incrementando. Con relación al tema del convenio de doble imposición, este tema también fue tratado en la reunión bilateral que sostuvo el presidente Ollanta Humala con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y en lo que hemos quedado de manera preliminar es en establecer grupos de trabajo a nivel español y peruano para ver de qué manera podemos reevaluar lo que ha sido la posición de ambos países. Y en ese sentido, próximamente será tarea de los ministerios que tienen competencia en este asunto para abrir un espacio de diálogo que permita un intercambio de pareceres desde el punto de vista económico y técnico, naturalmente, pero en el cual no puede faltar el contenido político. Y ese es el estado de situación en el cual se ha reevaluado esta situación entre el Perú y España. Vladimir Anaya, del Diario Correo. ¿Diario qué? Diario Correo. Buenas tardes, ministro. ¿Cómo está? Ministro, ¿comparte usted lo dicho por el presidente Humala en referencia a que la prensa es un elemento desestabilizador? Es lo que ha declarado el presidente.
No lo oigo. Sí, buenas tardes, ministro. Buenas tardes. Le consultaba si comparte usted la opinión del presidente Humala en relación a sus declaraciones. Él ha mencionado que la prensa es un elemento desestabilizador. ¿Comparte usted o no la posición del presidente? Bueno, a ver, hace algunas semanas un medio de comunicación o un grupo de medios publicó una encuesta en donde se señalaba que el nivel de aprobación del presidente de la República era de 10%. Y esa noticia dio la vuelta al mundo. Apenas 5 días después salió otra encuesta en la cual se señalaba que el nivel de aprobación del presidente de la República era 18.4%. Y en ese periodo no había acontecido en el país ningún hecho extraordinario para que se reflejara en las encuestas este nivel, en donde se reducía prácticamente el doble del nivel de aprobación. Y hoy día vemos que el diario Gestión saca una nueva encuesta, en donde el nivel de aprobación del presidente de la República es del 18%, es decir, muy similar a la última encuesta, donde señalaba el nivel de aprobación del 18.4%. Como presidente del Consejo de Ministros, en una entrevista televisiva, yo señalé que esta situación me parecía un escándalo, lo cual no era una protesta política, sino que pedía una explicación técnica y académica de esta diferencia de encuestas. ¿Cómo puede ser posible que dos encuestadoras señalen una 18.4%, la otra 18% y una 10%? Y que esa difusión precisamente de esa encuesta dio origen a que se diera una difusión a nivel internacional, pero sin embargo, cuando salen encuestas que rectifican, porque el hecho que salgan dos encuestas seguidas que rectifican esa situación, quiere decir que sin duda alguna estamos ante un hecho extraño, por decirlo menos, que merece una explicación y no pasar tan alegremente la página, porque el daño que se ocasiona a la estabilidad política del país es evidente, cuando sobre todo estamos frente a un hecho que no es real, que científicamente y técnicamente no tiene una explicación. El hecho de que como gobierno hagamos una pregunta no quiere decir que ataquemos a las encuestadoras ni a los medios de comunicación. Con relación a las declaraciones del presidente Humala en Madrid, yo me pregunto si recordar que Montesinos sobornó con millones de dólares al señor Ernesto Chut Landázuri, hoy prófugo de la justicia peruana, constituye ficción literaria o invención. O recordar que durante el gobierno del expresidente, durante el primer gobierno del expresidente Alan García, hubo hiperinflación y el Estado peruano quedó en la quiebra. ¿Eso es atacar a los partidos políticos? ¿Eso es atacar a la prensa? Lo que creo yo, y ya lo he señalado con anterioridad, es que hay un tema complejo en la prensa del Perú, que es el de la concentración de medios. Ese es un hecho objetivo y evidente que no solo es seguido a nivel interno, sino a nivel internacional. Y es algo que no propició el gobierno. El gobierno del Perú no inició ninguna acción judicial para que el Poder Judicial se pronuncie respecto a la concentración de medios que tiene en este momento un grupo económico conocido en el Perú. Mi posición personal, y hoy día la ratifico, es que ese tema no lo debemos politizar, que en la medida de lo posible no deberíamos interferir. ¿Por qué razón? Porque ya está en manos de los fiscales y de los jueces. Y mientras menos politicemos esa situación,
Dejaremos que de manera libre e independiente el Poder Judicial determine si es constitucional o no esta concentración de medios. Lo que es evidente y objetivo es que la concentración de medios no da oportunidades al gobierno, a veces inclusive ni para cumplir con su labor informativa. Y lo digo yo como exministro de Defensa. Como exministro de Defensa, en pleno proceso de ejecución de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, uno de los medios más importantes de la concentración publicó una noticia absolutamente falsa y temeraria, que el Perú estaba gastando 2.300 millones de dólares en compra de armas, en un momento absolutamente delicado. Y como era un opositor al gobierno el que dio esas declaraciones, se le dio una gran cobertura periodística a la declaración de ese adversario del gobierno. Pero cuando, como ministro de Defensa, intenté mostrar o probar que la noticia era absolutamente falsa, la divulgación fue casi ínfima. Yo dejo esos hechos que son objetivos para que la ciudadanía juzgue, o el hecho de la manera en que se viene informando la investigación a la primera dama. Acá en el gobierno no nos oponemos a la investigación alguna. Lo que yo sostuve también es que llama la atención que un medio de comunicación perteneciente a la concentración de medios, cuando aún no ha terminado la investigación en el Ministerio Público, cuando aún se sigue realizando la indagación en el Parlamento y la primera dama no tiene la condición de procesada, en primera página se saque una encuesta diciendo, o ya prácticamente condenado, 56% del país considera que la primera dama es una corrupta. Yo, como abogado, considero que eso viola directamente la presunción de inocencia, es decir, un derecho constitucional que garantiza la Constitución, y que estamos llegando a extremos en los cuales creo que deberíamos evaluar esta clase de conductas. El presidente Humala, durante su gestión, no ha tenido ni tendrá ningún acto contra la prensa, y así lo demuestran todas sus actuaciones, como por ejemplo cuando observó el proyecto de ley que aprobó el Parlamento, en donde se cuestionaba el tema referido a la divulgación de las interceptaciones telefónicas o grabaciones. Ya la gente se olvidó que este proyecto de ley lo observó el presidente de la República, porque precisamente un importante sector de la ciudadanía y de los medios de comunicación consideraba que atentaba la libertad de expresión, prensa u opinión. Y esa es la situación, y esa es la posición del gobierno. Seguramente, tal vez por el clima de diálogo que se permite en conferencias de prensa europeas, el presidente se explayó. Ahora, en lo personal, coincido en la mayor parte de los conceptos vertidos por el presidente de la República. Hay uno en el que no coincido. Yo no admiro a Hugo Chávez, pero eso es un problema de intercambio político entre los dos. Y lo que está haciendo el presidente de la República como gobernante es ejercer el poder dentro del marco de la Constitución y la ley, respetando a los medios de comunicación, respetando la independencia de los poderes del Estado, y esa es la misión que como ministros nosotros tenemos. Rocío La Rosa, del diario El Comercio. Ministros, buenas tardes. La primera pregunta es para el primer ministro. El presidente del Consejo de la Prensa ha considerado que estas afirmaciones del mandatario en España, en el sentido de que los medios buscan desestabilizar al país o de que obedecen a intereses subalternos, son expresiones que afectan la libertad de expresión y son nocivas para la democracia.
En su calidad de representante del Ejecutivo, me gustaría que usted le responda a estas afirmaciones. Y la segunda pregunta, aprovechando que la canciller y la titular del Ministerio están aquí, en aras de seguir evitando o aclarando, mejor dicho, estas especulaciones sobre de quién es la responsabilidad de que el Perú no esté presente en la Expo Milán, nos gustaría saber, el día de ayer hubo un intercambio de responsabilidades entre la exministra Rivas y el titular del MEF, y nos gustaría saber si es que ustedes como gobierno ya nos pueden decir de quién fue la responsabilidad, de qué portafolio fue la responsabilidad de que no estemos en este importante evento. Gracias. Bueno, con relación a la primera parte de su pregunta, yo debo señalar que el presidente, como cualquier ciudadano, tiene el derecho de opinar libremente. Y así como el señor Segarra no está de acuerdo con las declaraciones del presidente, eso no quiere decir que no va a dar declaraciones. O todos tenemos que dar declaraciones de acuerdo a lo que nos quieren imponer. Nosotros aceptamos la crítica. Lo que rechazamos son algunos modales que últimamente vienen adoptando algunos medios y que en todo caso eso deteriora la relación que debe existir de respeto entre el gobierno y los medios de comunicación. Y respecto de la segunda parte de su pregunta, en mi condición de presidente del Consejo de Ministros, yo he reconocido públicamente que ese ha sido un error. Y cuando habla el vocero del gobierno, la posición oficial está fijada. Es un error. Y si algún funcionario está en desacuerdo con la posición expresada por el vocero de gobierno, tiene que repensar su actuación. Eso es todo. Y yo mismo he señalado que espero que en el futuro no se vuelva a cometer ese error. Franco Mesa, de América Televisión. Buenas tardes. Permítame que insista en ese tema. Lo que sucede es que el ministro Segura el día de ayer dijo que el MEF no pacta presupuestos para este tipo de festivales o ferias, sino que cada sector puede priorizar recursos. En ese sentido dijo que bien pudieron participar, o dio a entender que bien se pudo participar, sí es que se priorizaban presupuesto de acuerdo a una importancia de este evento. Y lo otro es que hoy día el semanario Hildebrand en sus 13 reveló que el gobierno pagó más de 8,5 millones de soles por una feria en Washington que solo dura 15 días y que no tiene tanto prestigio como el Expo Milán, y que esta decisión fue apenas días después de haber descartado la participación en la feria italiana. Creo que no he sido claro. El vocero del gobierno soy yo. Y cuando habla el presidente del Consejo de Ministros, o se alinean con el presidente del Consejo de Ministros o no están de acuerdo con el gobierno. Ya señalé que es un error y que vamos a evitar que ese error se produzca en el futuro. Respecto del tema de la denuncia a la cual hace referencia el semanario de Hildebrand, le cedería el uso de la palabra a la ministra Magali Silva. Gracias, Premier. Sí, solamente para manifestarles que la realización del Smithsonian no es una feria. Smithsonian representa para nosotros la posibilidad de llegar a un mercado de los Estados Unidos al que nunca llegamos. La exposición mediática que nosotros hemos tenido durante los 12 días que hemos llevado 120 participantes de manifestaciones culturales, turísticas, gastronómicas, agrícolas, de diversa índole, representando a 12 regiones del país. Hemos llevado artesanos, hemos llevado músicos de Moquegua de 85 años de edad, que nunca antes habían salido de su pueblo. Gente que ha sido expuesta a una cultura desarrollada. Compatriotas nuestros que han tenido la oportunidad de demostrar su cultura, sus habilidades, desde la pintura, la música, hemos sembrado quinoa, hemos estado en televisión nacional
Y lo que hemos invertido, efectivamente, es el número al que se refiere la revista señalada por ustedes, se hace como todas las inversiones del Estado. Nosotros ponemos un sol y en rebotes mediáticos, en número de turistas que vienen al Perú, en captación de inversiones, en visibilidad, nosotros esperamos recibir un retorno. Y de hecho, ya lo estamos recibiendo. La propuesta que nosotros hemos llevado escapa a lo que comúnmente se denomina una feria, porque ha sido la presencia del Perú, como les decía. Nuestro gobierno tiene además un componente muy marcado de inclusión social. Y más inclusión social que la que el ciudadano estadounidense ha conocido durante estos días, que la presencia del Perú ha estado en el Smithsonian, no se puede concebir. En la historia del Smithsonian es el primer país que tiene la posibilidad de estar solo. Han estado de América Latina, México, Colombia, y siempre acompañados de una manifestación cultural o celebración de los Estados Unidos. Si celebraron el blues, el jazz, los 100 años de la cultura de Chicago, etc. Y el año pasado, China fue con Kenia. El Perú ha estado solo, justamente porque la cultura, el pueblo estadounidense y el gobierno de los Estados Unidos ha reconocido la importancia que tiene la cultura peruana en el mundo. Igor Malca, de ATV. Sí, ministro Cateriano, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ministras, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería, permítame reincidir un poco en lo que dijo el presidente Humala en Madrid y me gustaría que especifique lo que acaba de decir Premier, porque usted ha dicho que estas conductas de la prensa, de cierta prensa, están llevando a extremos y que están evaluando, se podría evaluar acciones contra esto. ¿A qué se refiere exactamente cuando ha dicho esta frase, ministro? Y si me permite… ¿Evaluando qué acciones? Bueno, pues no sé, ha dicho que estas acciones están llevándose a extremos y podríamos evaluarlas. Y bueno, nos podemos remitir a la grabación. Y en segundo lugar, en lo dicho por el presidente respecto a Venezuela, eso también ha tenido rebote en Caracas, y la oposición ha dicho que el presidente no tiene mucha idea de la realidad que se vive, porque achacar a los empresarios lo que ocurre en Venezuela, la situación de crisis que hay, no ha sentado nada bien también allí. Bueno, el gobierno no está evaluando ninguna acción contra los medios, he dicho todo lo contrario, que nosotros estamos respetando y que todos los actos del gobierno han sido respetuosos de la libertad de prensa, opinión y expresión. Y he exhibido como prueba la observación al proyecto de ley que aprobó el Parlamento precisamente para limitar o regular la exhibición de interceptaciones o grabaciones cuando los medios de comunicación los divulgaban. Es todo lo contrario, y ese es un compromiso que está aprobado de respeto absoluto. Respecto al tema de Venezuela, antes de cederle el uso de la palabra a la canciller, el Perú tiene una posición oficial. El Perú en esta reunión también, a través del presidente Humala, expresó que apoyaba la gestión realizada por el expresidente del gobierno español, Felipe González. Sobre los otros aspectos, le cedería el uso de la palabra a la canciller. Gracias, Premier. Respecto a la situación en Venezuela, nosotros no nos vamos a pronunciar porque es un asunto interno. A nivel personal, yo puedo tener una opinión respecto de lo que ocurre, pero en mi condición de canciller no lo voy a hacer. Gracias. Finalmente, Aarón Rodríguez, de Panamericana Televisión. Premier, yo quería preguntarle acerca de una encuesta, hablando usted de encuestas que había estado viendo en el pasado, una encuesta de Ipsos que hoy dice que afirma que el grueso de la población, más del 70%, cree que existió corrupción en la licitación de la carretera interoceánica en los últimos 3 gobiernos, incluido el gobierno actual. Y hablando sobre lo que usted decía, que no comparte, bueno, la opinión que tiene el presidente acerca de Hugo Chávez, si bien es cierto no la comparte, es una opinión del gobierno, del presidente del gobierno. Yo quería preguntarle qué es lo que opina
acerca de que el presidente del Estado opine que el gobierno de Nicolás Maduro, con la hiperinflación más flagrante de la región, dice que el problema reside en cuando analizan los problemas del país y no se contextualiza. Yo le pediría en la primera parte de su pregunta que sustente qué evidencia o indicio hay de presunto acto de corrupción respecto al actual gobierno. No lo conozco. Lo único que ha venido del extranjero es información obtenida por la policía brasileña sobre supuestos actos de corrupción. Y en eso creo que deberíamos ser precisos y cuidadosos en la utilización del idioma. Ya el periodista está condenando. Si recién se va a iniciar la investigación. Recién se está iniciando la investigación y el periodista de Panamericana Televisión ya está condenando a los tres gobiernos, ¿no? Es una presunta, son presuntos actos de corrupción que tienen naturalmente que ser investigados por jueces y fiscales. Y esa es tarea que realizará el Ministerio Público y el Poder Judicial sin interferencia política. Respecto al tema de Venezuela, yo ya me pronuncié de manera clara y la canciller también. Muy buenas tardes, muchas gracias.